está con nosotros la licenciada Mariela López como cada martes. ¿Cómo estás, licenciada abogada? Buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes que aquí ahora sí que me dan un espacio. Oye, a veces por educación, por cultura, porque así es la gente, de pronto queda de ver renta o le dicen, el arrendatario le dice al inquilino, pues hasta este año solamente te puedo rentar, y destruyen el lavamanos, destruyen el WC, pintan las paredes, como si se tratara de una especie de venganza. Daño a la propiedad en condominios y en casa habitación. Exactamente. Bueno, muy importante este tema del que vamos a hablar el día de hoy. Como usted bien dice, daños en propiedad ajena. Bueno, este hecho es un daño tipificado ahora sí como delito penal. Muchas de las ocasiones hay personas que, se dedican a rentar sus bienes inmuebles. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar en específico de las viviendas, ya sea condominio o sea casa habitación, o incluso hasta un local comercial. ¿Qué hacer en caso de daño? ¿Qué hacer en caso de daño? Bueno, aquí vamos a iniciar lo que se llama una denuncia. ¿Una denuncia en contra de quién? En contra de las personas que están dañando el bien inmueble. ¿Cómo vamos a acreditar ese bien inmueble? Con nuestra escritura pública. Si usted es dueño de ese bien inmueble o si es dueño de ese local o casa habitación, pues tiene que iniciar una denuncia. ¿A dónde va a iniciar esa denuncia? Ante el Ministerio Público. Aquí muchas de las ocasiones los que rentan, los arrendatarios, tienen ideas burdas. Lamentablemente tenemos poca educación en lo que es en respetar los bienes. Como usted dijo, no sé, ahora este año ya no quiero rentar mi casa. Ya no quiero rentar mi inmueble, le voy a decir al inquilino que ya no le voy a, ahora sí que a reanudar su contrato. Y bueno, el inquilino pues está inconforme. ¿Por qué? Porque él quiere continuar ahí, tiene pues muchas cosas, situaciones de las cuales le falta por, no sé, a lo mejor arreglar, y se enoja, se molesta, y bueno, sí desocupa el inmueble, pero lo daña. Oye, y ha de pensar de pronto también que pues ahí se toma del depósito que dejé, ¿no? Exactamente. Es muy común. Otra situación muy importante. Porque algunos es depósito y primer mes de renta. Sí, dejan, ahora sí, no, incluso hoy en día ya ahora sí que los dueños de los inmuebles tienen esa idea de pedir 3 meses de renta y bueno, ese es su depósito. ¿Y en garantía de qué? Del daño del bien inmueble. Sí, es la renta, 3 meses de renta más el depósito en algunos casos. Otros menos graves es el depósito y 1 mes de renta. Exactamente, pero no por eso va a cubrir el daño que vayan a hacer. ¿Por qué? Porque si aquí el daño del bien inmueble es mayor del depósito que dejaron, se tiene que iniciar una denuncia. ¿Ante qué autoridad? Denuncia de, ahora sí que de daños de daños inmuebles o daños en propiedad ajena. ¿Ante el Ministerio Público? Sí, aquí vamos a iniciar una carpeta de investigación o una denuncia ante el Ministerio Público. Aquí el Ministerio Público muchas de las ocasiones nos menciona, no se puede iniciar la carpeta de investigación, tiene que ir a una autoridad para que medien. Sí, sabemos que se puede mediar este delito. ¿Por qué? Porque es de querella. ¿Qué quiere decir de querella? Que el denunciante puede perdonarle al imputado, ahora sí que la denuncia. Sí, por quitarse trabajo, de repente el Ministerio Público los mandan a conciliar. Exactamente, pero aquí hay que tener mucha habilidad, porque aquí no manda el Ministerio Público, aquí manda quien va a denunciar. Si acredita el delito, hay que darle continuidad. ¿Con qué lo acredita? Que es dueño de la propiedad, con escritura. ¿Qué más? Sí, vamos a presentar nuestra escritura, vamos a presentar el contrato de arrendamiento y vamos a presentar los daños que
que hicieron las ciertas personas que estaban en el inmueble. Vamos a presentar Con igual fotografías. Exactamente, vamos a presentar, no se pueden ser también fotografías, etcétera, etcétera. Pero bueno, hablando legalmente ya de la carpeta de investigación por daños en los bienes, aquí ya se inicia la carpeta de investigación con Ministerio Público. Ministerio Público pues va a estar ahora sí a expensas o a la orden del abogado postulante que esté llevando este caso. Aquí el abogado lo que debemos de hacer es pedir un perito al Ministerio Público, un perito especialista en los bienes. ¿Para qué? Para que evalúe el daño, que cuantifique el daño, que eso es lo más importante. ¿No mover las cosas? No. Aquí no deben de mover nada, y si esas personas ya no están en el inmueble, tenemos que saber dónde se ubican. Muchas de las ocasiones en el contrato de arrendamiento tenemos un aval. Ese aval va a ser el responsable igual si no se encuentra el titular del contrato. Por eso muchas de las ocasiones habemos personas que no queremos ser avales. ¿Por qué? Porque nos podemos tener problemas. Pero bueno, detrás de las cámaras yo creo por ahí, si hay alguna pregunta, podemos contestar alguna, licenciado. Muy bien, pues Mariela, al parecer a veces es por falta de información y en ocasiones cometemos el error de rentarle a familiares y por el hecho de que son familia, de que hay confianza, no hacemos contrato y luego vienen los problemas. Así que mejor papelito habla, ¿no? Para tener que perdure la amistad y la confianza entre la familia, ¿no? También puede ser. Sí, aquí es muy importante, no porque sea su familiar, no le haga un contrato. O amigo, ¿no? O amigo, no. Aquí sea su familiar, incluso en muchas de las ocasiones se ha dado que entre pareja dice, no, pues te voy a prestar mi casa. Sí, te la voy a prestar, pero te hago un contrato. Porque por cuestiones legales, hoy en día nada es seguro. Y luego no se quieren salir. Exactamente. Pero bueno, aquí en esta situación del daño en los bienes, ya les expliqué brevemente cómo iniciar esa carpeta. Y no se dejen sorprender. O sea, el Ministerio Público te puede decir que vayas a la era de conciliación, pero él tiene la obligación de recepcionarte tu denuncia. Sí, yo he llevado casos de daños en los bienes, de los cuales sí he tenido un poquito de traba con el Ministerio Público, pero sin embargo, ahora sí que he relacionado todos los fundamentos de nuestro Código Penal, de ahora sí jurisprudencias, etcétera, amparos, y bueno, le he dado continuidad al delito. Y bueno, este delito casi más se da en los condominios. ¿Por qué? Porque llega gente desconocida a rentar. Y bueno, rentan y les hacen su contrato, etcétera, etcétera. De la noche a la mañana desaparecen y piensan que como ya, no sé, el dueño no va a poderlos ubicar, pues ahora sí que ya no tiene ninguna responsabilidad. Pero no es así. Aquí tenemos muchos medios para poderlos ubicar. Así se vayan del país, podemos encontrarlos. Entonces... ficha Interpol. Sí. Oye, abogada, me están preguntando que si es motivo de cárcel este tema. Sí, cuando el evalúo es muy alto. El avalúo. El evalúo es muy alto. Tenemos una tipificación dentro de nuestro Código Penal, en donde si el monto excede, entonces ya va a tener ahora sí una justificación esa carpeta de investigación. ¿Cuál va a ser la justificación? El monto. El monto de los daños de los bienes. De eso va a depender. La pena. De la pena. Sí, porque incluso si son daños menores, muchas de las ocasiones uno como abogado postulante no ve uno el por qué iniciar esa carpeta. ¿Por qué? Porque nos van a desechar esa carpeta. El daño de los bienes es menor del que podría ahora sí tener una penalidad alta. Ya. Entonces, depende de la cantidad de daños, el monto de los daños, se puede ir a la cárcel el que
hizo ese daño al inmueble. Sí, exactamente. Correcto. Y bueno, aquí siempre hay que buscar nuestro fundamento. ¿El delito cuál sería? Daños en los bienes. Y si amerita cárcel. Sí, aquí tenemos el fundamento, artículo 309, 310 del Código Penal. Ya. Ahí tenemos, incluso parece que ahí había puesto unas diapositivas, en donde tenemos las fracciones, y ahí cuantifica, ahora sí, la cantidad de los daños. Bien, bien. Bueno, pues ahí tiene usted el que usted comentaba hace un instante, ¿no? Sí, bueno, ahí tenemos ahora sí que los daños a los bienes, cuál es la representación desde la fracción 1 hasta la fracción sexta. Cuando no exceda de 15 veces el salario mínimo, se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión o de 30 a 60 días de multa. Cuando exceda de 15, pero no de 90 veces el salario mínimo, se impondrán de 1 a 3 años de prisión o de 40 a 80 días de multa. Cuando exceda de 90, pero no de 400 veces el salario mínimo, se impondrán de 2 a 4 años de prisión y de 50 a 100 días de multa. Cuando exceda de 400, pero no de 2,000 veces el salario mínimo, se impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 200 días de multa. Cuando exceda de 2,000 veces el salario mínimo, se impondrá de 6 a 12 años de prisión y de 150 a 300 días de multa. Si por alguna circunstancia la cuantía del daño en los bienes no pudiera ser determinada, se impondrán de 1 a 5 años de prisión y de 30 a 125 días de multa. Artículo 310, Código Penal. Okay. Abogados. Bueno, aquí en las tres últimas fracciones, ahí es donde tenemos la justificación. Cuando repasa 5 años, ya tenemos ahí la justificación de que es prisión preventiva justificada. Bien. O sea, no porque diga, es un delito de querella, no me voy a ir a prisión. Uh-huh. No. Si ya excede ahora sí que de los 5 años, ya tenemos ahí la justificación. Oye, que si por favor puedes dar tus datos generales porque quieren contratar tus servicios profesionales. Ok, bueno, ahora sí teléfono. Que soy la licenciada Mariela López de la Cruz. Mi teléfono es 55 20 38 32 28. Igualmente me pueden encontrar en las redes como abogados, firma jurídica López. Muy bien. Mariela, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Que tengas muy buen día. Dime. Gracias. Igualmente, bueno, quiero mandarles saludos a los que me están viendo en el público, el licenciado Adrián, al licenciado, es que, bueno, son tantos abogados que luego ya no me acuerdo de sus nombres, pero bueno, todos los que están atrás de cámaras, de Facebook, YouTube, al licenciado Marcos Pérez, a todos mis alumnos, les mando saludos. Buen día y me dio mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Igualmente, muchas gracias, abogada. Hasta luego. Buen día.